Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar. 7 viejas esperanzas que se extinguen en el mar. 7 gritos desgarrados para quien quiera escuchar. Vale. Buenas noches, un viernes más estamos con todos ustedes y hoy volvemos otra vez a este tema de la historia de Canarias. Hemos visto en los últimos meses cómo se han publicado libros, el de don Normando Moreno Santana, que lo presentó en el Museo Canario, y entonces pues pone algunas falsedades, inexactitudes o mitos de la historia, y es un libro que don Normando lo hizo, La conquista de Tamarán, desde la perspectiva del derecho, los pactos de la anexión y Guayedra, ¿no? Como que Guayedra quedó exenta. Quedó exenta del sí, sí, quedó exenta, sino que quedó para los habitantes de aquí de Gran Canaria. Después también, como el doctor Lobo Cabrera, pues hablaba de que nunca llegaron a ver los reyes católicos, Fernando Guanarteme. Y después también vemos otra comunicación que sale de don Julio Cuenca Sanabria, y arqueólogo, que habla de el Risco Pintado enseña por primera vez la carpintería prehispánica de las islas, como unas cuevas, a través de hacer unas obras en la carretera, pues se descubren esas cuevas, bastante interesante. Y entonces pues entre eso se destaca la crónica de la conquista, resaltaba el forrado en madera noble del palacio del Guanarte Hermato. En el yacimiento hemos descubierto puertas, cerraduras, bastidores, jambas y dinteles de cedro y tea. Estoy convencido de que la audiencia, que también es el Risco Pintado, o sea, el yacimiento, aún quedarán más cuevas selladas por descubrir. Como ha habido derrumbamiento y por H o por B que se hayan ocultado esas cuevas para que no fueran pues estropeadas o saqueadas, ¿no? No, ha sido... No, otras me refiero. No, las cuevas, gracias. Está don Luis Pulido, buenas noches. Buenas noches, Jesús, y un saludo a todos los oyentes. Estuve hablando de la cueva pintada, el Risco Pintado, que es sí, en Temisas, sí, en Agüime. Ese risco había ya cuevas ya descubiertas, y cuando se hacía la carretera de Agüime a Temisa, hubo un desprendimiento de la montaña, porque en fin, con explosiones que hubo, pues hubo ese desprendimiento y se quedó una raja, y al mirar por esa raja vieron que habían cuevas detrás de ahí, y al quitar toda esa montaña que había caído, descubrieron intactas las cosas que ellos hoy día se puede estudiar a fondo. Es que hay que mirar todas las cuevas que tenemos de los yacimientos en toda la isla de Gran Canaria han sido saqueadas, no por los arqueólogos, sino por personas que han ido a su sitio y han saqueado cosas, que cuando han ido los arqueólogos a estudiar el caso, se ha visto pues con la pega de que no ha podido investigar a fondo la raíz de aquello, cómo vivía, en fin, porque por la posición del muerto se sabe cómo era la posición, la vista hacia el norte o al sur. Ellos siempre miraban hacia el Teide o miraban hacia el Nublo cuando lo enterraban. Así vemos como en Arteara hay una montaña de Murga que tiene como fuese de una V, y por allí el equinoccio de primavera, que es en marzo, se ve el doble orto, que hay como si fuese que sale el sol por allí y se esconde y vuelve a salir de nuevo. Y el primer rayo de sol de ese día llega a donde está el guaire jefe de Tirajana.
en el centro del helicóptero y de Arteaga. Algo maravilloso. Sí. Y termino ya que nombra lo de los muertos, las momias, también sale, o sea, y por eso estamos en este sentido de que se vayan aclarando las cosas, se vayan aclarando los sitios y se nos vaya aclarando nuestra historia. Es difícil que totalmente pues se aclare, ¿no? Y cuento el caso de una, que es lo que nos viene ahora con el enigma de la momia número 8 del Museo Canario. Y entonces una licenciada en música estaba haciendo una tesis doctoral y entonces estaba a través de los instrumentos de música y vio en un cuadro un instrumento de música que ella estaba, entre otros, estaba estudiando ese instrumento, y entonces ese instrumento pues era a partir de tal año, ¿no?, que fue cuando se hizo ese nuevo instrumento, y entonces ese cuadro que lo databan en más o menos 100 años ya se acotó en 50 años, o sea, los otros 50 años anteriores no era, porque ya estaba ese instrumento, y ese instrumento era a partir de ese año. Y eso es lo que más o menos nosotros queremos tratar un poco, de ir acotando un poco la historia y de ir aclarando el sitio esto en donde se hizo, y con los datos que tenemos procurar que no se divague ni muchas veces se digan cosas inexactas, vamos a no decir que sean mentiras, sino cosas inexactas. Y entonces en este caso también sale publicado en La Provincia, los tres son del periódico La Provincia de este mes de octubre, y entonces pues vemos, junto con don Luis, que ha escrito libros, y también tiene otro aquí que ahora también hablaremos, cómo esta Teresa Delgado, pues el enigma de la momia número 8, que se calculaba que fuera sobre el 1004 el 1014, pues estudiando, ella ya detalla un poco aquí, ya lo otro sería más concreto en todo su estudio, ¿no? Viene a ser entre los años 415 y 560, podríamos decir, pues 9 siglos y pico anteriores. O sea, todo esto que se pueda ir aclarando, acotando, ubicando, todo eso, o sea, con datos reales, eso sería la historia. Muchas veces lo que pasa es que las otras cosas hay que presentarlas no con nombres como ya se habló, que ya vinimos en este mes de septiembre, con Mariola, ¿no?, que vino aquí con la presentación del libro, y entonces pues ir aclarando todas estas cosas, y lo que no sea cierto pues no ponerlo, o decir la leyenda dice según un comentario de otro, pero todo esto sí deberíamos lo máximo posible irlo esclareciendo. Yo lo que he hecho, que tú sabes bien que yo tengo un programa de radio, ya llevo ya 16 años con el programa de radio, se llama Huachafisco, un programa sobre temas canarios, y en ello pues he hablado cosas de historia, la he investigado, en fin, ahí tengo los archivos de los programas míos de la radio, lo tengo, entonces ahí he ido mirando los temas que yo he dado en la radio, y los que muchas personas que han ido a ese programa mío pues han dicho, y lo tengo todo. Entonces he sacado pues los temas más convenientes, en los cuales vemos cómo la historia nuestra ha sido ninguneada, ha sido mutilada, ha sido arrasada por muchos sitios, y que a veces no se dan ni los colegios, ni los niños lo saben, ni siquiera la geografía. ¿Tú sabes cuál es la montaña más alta de Gran Canaria? El Pico de las Nieves. El Pico de las Nieves. Y luego, en el libro Pico del Pozo de las Nieves. Exactamente, Pico del Pozo de las Nieves. Sí. Hay que hacerlo correctamente. Pico del Pozo de las Nieves. Sí, todo eso que es lo que hemos ido aclarando. Que está entre Tejeda, San Mateo y varios municipios de Gran Canaria. Que hace como un ángulo entre varios municipios.
Y luego todas las montañas de las Islas Gran Canaria, las alturas, las saben los niños en la escuela. Lo saben los niños del lugar. No lo sabe, ¿verdad? Hombre, normalmente se dan, que lo recuerde. Pero, no, la normalmente... altura. Sí. Los metros de altura. Sí. Pero todas. Todo lo del lugar. Yo cuando... La montaña de Aslova. No, Ejemplo. no, yo me refiero de cada isla más o menos. No, pero no. Dentro de la isla tenemos muchas montañas y muchos barrancos. Los barrancos, pues a veces son los límites de los municipios. Como puede ser Agüime e Ingenio. Lo divide el barranco Guayadeque. Y luego, si seguimos más abajo, tenemos el barranco de Tirajana, que divide Santa Lucía de San Bartolomé de Tirajana. Si seguimos más abajo, tenemos el barranco de Arguineguín, que divide San Bartolomé de Mogán, y así solamente. Y de Tejeda en la parte de arriba. Y luego de Tejeda, pues luego tenemos Tejeda, que tiene varios barrancos con distintos nombres, que va dividiendo a Artenara y de la aldea y de también otros lugares que está alrededor de Tejeda. Por eso te digo, y eso lo tengo yo en este libro que tengo aquí. Sí. Y luego vemos cosas que también las montañas de que tiene cada municipio. Sí, pero un poco en el sentido que acaba de decir antes, que sí, son esos datos y procuramos que todos esos datos y todos esos sitios sean los ciertos y con el nombre o con los nombres que tengan para que lo tengan bien. Pero en ese sentido, por decir los alumnos míos, estamos hablando de los años 70, 80, si nosotros, o sea que nosotros estuvimos y con mapa y poníamos los nombres de los barrancos y eso, pero que de historia poco le dábamos porque nos decían según la leyenda, según tal, según cual, y en unos libros ponían uno y en otros libros ponían otro, claro. Y entonces, lo mismo que acabo de decir antes, el doctor Lobo Cabrera, en donde se decía anteriormente que Fernando Guanarteme, que estuvo en Zaragoza, que habló con los Reyes Católicos, y entonces eso no es cierto, según los estudios que se han hecho posteriores. Y entonces hay toda una serie de cosas que sí me gustaría, lo mismo que en su libro, que todo se vaya aclarando y lo que sea, pues que lo dice un autor o lo dice otro, que se diga, pero que sabemos que muchas veces son leyendas o son cosas. Porque de contar la historia en los años 80 a contarla, diríamos, en este año 2014, la verdad que hay tantas cosas que son distintas, que se han ido aclarando, y por eso lo traemos aquí para que todo lo que se pueda aclarar. Son cosas que uno va viendo, y luego mira, los cantones que tenía la isla, eran 13, para mi modo de ver. Después de mirar todos los temas, veo 13, que es Agaldar, que es Garda, Asaete, Agaete, Artelvirgo, que era Artenara y la aldea, Aquerata, que es Moya, Airaga, Santa María de Guía, Tejeda y Valle Seco. Luego Areucat, Firga, Aruca y Teror. Atamanaceit, que es hoy día San Lorenzo, que es las Palmas Gran Canaria. Altiacar, que es Utiaca, en San Mateo y Santa Brígida. Telle, en Telde y Barsequillo. Araguímez, Agüime e Ingenio. Tiraquinac, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana. Y Moca era Mogán. Los 21 municipios. Sí, que sabe que están recogidos todos ahí. ¿Comprende? Entonces, ¿qué tenemos? Hay que mirar cómo era la sociedad de nuestros ancestros, cómo vivía, qué hacían, las leyes que tenían, sus deportes favoritos. Sí, bueno, leyes normativas, ¿no? Y además tenía tenía janequines, que son el tema de la iglesia, hombres, tenía afenines y janequines y faicán, en el sentido de los varones de la iglesia. Después Arimaguada. En religión. Religioso. Después era Arimaguada, Serfacaera, Atidámana. Y luego solo hubo una
que fue la reina Uatidámana, o Atimaná, que era la reina, la suprema de toda eso, y era la que mandaba, porque antes lo que mandaba era la mujer. Después de 1393 fue cuando la mujer perdió todo derecho dentro de la tribu, porque era lo que mandaba eran los hombres. Y hoy día no son las que mandan, son criadas de la casa o son cualquier cosa, pero no es la reina. Los hombres le quitaron el poder. Mal hecho. Porque ella es la que lleva todo un régimen total y autoritario. Y era también cuando había dudas entre los sabios janequines, afenines y feicán, había dudas de los ancianos, eran ellas, las mujeres, las que por fin daba eso. Y luego se llevaba al Taboror y ahí se aprobaba. Y si se aprobaba era ley. Por tanto, la mujer tenía la última palabra hasta hacer leyes. ¿Por qué? Porque los hombres solo querían más que decir, yo soy fuerte, yo soy mejor que tú, y te desafío a la lucha canaria, o te desafío a correr y a subir cosas arriba. Es interesante ver en la documentación que pueda haber, porque muchas veces los escritos que se ven en piedras en eso no se han... No, ¿hay algunos? Hubo estos días atrás unas conferencias sobre estos grabados rupestres, tanto el de Valo como el de Julan y otros que hay en todas las Islas Canarias. No ha sido posible traducirlo. Y dice que el que ha dicho algo de eso miente. Personas competentes que han hecho, y además explicándolo con gráficos y todo, y es así. ¿Y si son parecidos a los del norte de África o a algunas tribus? Es que, ya mira, es que esa raza que hubo, se repartió por todo el mundo. Porque hasta en los Estados Unidos, en Ohio, en Cape Creek, ahí se encontraron 2 cráneos que fueron enviados a París. Y ahí fueron analizados. Y Sabine Berthelot, el que estuvo aquí, también mandó 2 cráneos de aquí, de Canarias, a París, a sus amigos que son científicos, y todo ese colectivo de científicos dijeron de que los 4 cráneos eran iguales. Por tanto, esa raza estaba en Canarias y estaba en la América del Norte, antes de los Pieles Rojas. ¿Comprende? Sí, sí. Por lo tanto, vemos que hay cosas, y luego los grabados que también se han encontrado son parecidos a los de Julan y así también. ¿Y no se ha definido todavía o no se ha hecho una...? Yo sé que ahora hay un tema nuevo que se presentó, que era el bio no sé cuánto, que es para mirar y analizar todas las cuestiones que se han encontrado ahora en Risco Pintado, sí, o arriba que es en Temisa. En Temisa, ¿comprende? Ahí se han encontrado que allí dentro de la cueva había semillas que se habían molido y granos que habían sido limpiados para guardarlo en los hilos. ¿Comprende? Sí. Y había hasta tejidos mortuorios. ¿Comprende? Y entonces ahí vemos cosas que queda uno asombrado. ¿Por qué? Gracias a Dios, y eso yo doy gracias a Dios, porque nadie tocó aquello. Fueron primero los arqueólogos los que entraron. Y ahora están haciendo, ya hicieron un estudio, ahora están haciendo el segundo estudio. Y lo que has dicho tú de las puertas tenía hasta hecha en la piedra, como para encajar eso y rodar las puertas, abrirlas y cerrarlas. Pero es tan maravilloso las puertas que te queda lelo. ¿Comprende? Porque el tema es tan fuerte. Lo pusieron en una conferencia que se dio en el Real Amigo del País de las Palmas de Gran Canaria, allá en Vegueta,
Sí. Hicieron, donde estaban antes las academias municipales. exactamente, ahí hicieron. Y ahora el día 3 de diciembre van a hablar una conferencia, la última de este año, sobre el asentamiento de canarios en Maspalomas. El día 3, a las 7 de la tarde. Otro acto precioso que será, porque va a contar con datos suficientes, con estudios que he hecho y que ha sido maravilloso. Perdón. Entonces, todo eso, lo que es bueno, coger toda este trabajo de don Normando Moreno, el de los descubrimientos del risco pintado que lleva don Julio Cuenca, el de la investigadora esta de Teresa Delgado, que vea en este sentido de ir puntualizando, ir concretando en el tiempo y en el espacio, irlo ubicando y todo eso irlo traduciendo, porque la verdad que de lo que nosotros oímos que eran chicos de palabra, de poco menos que de tradición, porque cuando lo estudiamos no estudiamos nada de esto, a lo que hoy se va hablando y se va concretando y se va investigando, pues parece que otra historia es otra historia distinta. Y entonces uno como usted y como otros que escriben, entonces lo que sería interesante que fueran concretando y diríamos separando el trigo de la paja y lo que es diríamos comentarios de unos historiadores que en su momento pusieron aquello, o de lo que es leyenda, decir que es leyenda, y lo otro que haya documentación o investigación que se vaya poniendo ya, diríamos, negro sobre blanco, como se suele decir, para que sepamos, diríamos, más o menos lo que es nuestra verdadera historia. Mira, te voy a dar un ejemplo sobre los barrancos. Y es de Santa María de Guía. En la fachada norte adopta una forma triangular. Su vértice superior hacia el sur, por encima de los 1500 metros de altitud, en la cercanía de la caldera de los Pinos de Galda, situada en el municipio de Moya. Hacia el este... Pero que los Pinos de Galda están en Guía. Sí, en Guía. O sea, la caldera... aquella y de los Pinos de Galda está en Guía. Por eso te digo. Que es otra de las... Por eso te digo que eso es Guía. Sí, aunque se conozca por los Pinos de Galda. Porque después tengo también Agaete, pues tengo Galda y tengo todos los 21 municipios. Y dice, hacia el este, su límite con Moya queda definido por un barranco que recibe distintos nombres hasta su desembocadura en la punta de Moya. Barranco de los Propios, Barranco de los Tilos y Barranco de Moya. Según va bajando, va cambiando el nombre. Sí, como pasa con el que nace arriba en la cumbre, el barranco de Tejeda. Y el barranco de Quiniguada. Que en la... No, también. Me refiero que va para la aldea. Sí. El barranco de Tejeda, que cuando ya llega a la mitad, el barranco de sí. Sí, menos, o sea, la mayor parte está en Tejeda, pero que cuando ya toca el municipio de la aldea de San Nicolás, pues entonces ya se llama Barranco de la Aldea. Exactamente. Sí. Al oeste de Gran Canaria tiene un amplio arco costero desde la playa de Cerrillo al acantilado del Andén Verde. Por el este de Artenara tiene el Inde que va desde el Andén Verde para seguir el cauce del barranco del Salado, afluente del barranco de la Aldea. De Tejeda se separa por el cauce del barranco de Pino Gordo, que en tramo superior se llama Barranco de las Casillas. En posición más meridional, Mogán. El límite parte de la degollada de las Brujas, cerca de las montañas de Ojeda. Sigue por morros y lomas y toma el cauce del barranco de los Secos. Y así solamente. Y pues ya te el nombre otros barrancos, comprende, que son afluentes de uno de otro y otro llega pues a la playa, que son ya entonces ya forman pues las playas que hay tenemos en el sur. Sí, pero que volvemos... son las desembocaduras de los barrancos. Bueno, vuelvo yo a decir que se diga bien Barranco de Tejeda en la parte alta y diríamos en la parte baja ya Barranco de la Aldea, pero que si se conoce
por otro segundo nombre o por un tercer nombre, no por el trayecto, sino que el mismo barranco se conozca con otro nombre, pues que también quede recogido para que el que vaya leyendo tampoco se pierda. Si es, mira, otro barranco que nace en Valle Seco, llega a Teror, ahí cambia el nombre, y cuando llega hacia la divisoria con las Palmas de Gran Canaria, cambia el nombre, se llama el Barranco de Lozano. Y cuando llega a Aruca, cambia el nombre también, que se llama Tenoya, el Barranco de Tenoya, sí, que es la divisoria con las Palmas de Gran Canaria. Sí. ¿Comprende? De divisoria de Aruca con las Palmas de Gran Canaria. Por eso te digo, todo eso está ahí detallado, punto por punto. Entonces, siguiendo el barranco de donde nace, todo eso hasta la costa. Y ahí todo eso se va nombrando. ¿Por qué? Óigame, tú dirás a un niño cuál es la divisoria de su municipio y no sabe. No, eso normalmente no se sabe, no lo dimos tampoco. Por eso, normalmente no se... Porque no está puesto en unos temas didácticos para los niños. No, está nombre de barranco, del municipio. Ni siquiera la historia del municipio. No, la historia ya... Del municipio. Sí, pero volvemos a lo mismo. Porque, ¿quién fue, tú que eres de Tejeda, quién fue el primer jefe de Tejeda? No lo sé, han dicho varios, pero muchas veces no. Tejeda. Sí. Tejeda fue el primer guaire jefe de Tejeda. Y así sucesivamente. Porque desde luego fue uno, el nombre de Tejeda, fue a Teguise a firmar el pacto de paz con Diego de Herrera, que fue el día en enero de 1476. Sí, pero por eso decía yo que no se han descubierto igual que San Mateo, hubo uno de los jefes guaires que se enfadó con el Guanarteme de Telde, porque pertenecía a Telde, cuando se dividió en dos la isla de Gran Canaria, porque eran 13 cantones, después se quedó en un solo reino, que era Galba, y cuando dos hermanos se pelearon, en 1452 más o menos, ganó Galba, pero su hermano repartió la isla en dos, para él y para su hermano. Entonces, San Mateo, Utiaca, se llama Astiacar, quedó para Telde. Y hubo un enfado entre el jefe de Astiacar y el Guanarteme de Telde, y se marchó para Fuerteventura a vivirse en Fuerteventura. Ajá. Sí, pero que eso un poco lo sabemos con ya diríamos las expediciones catalano-mallorquines y las vascas también que vinieron, porque se escribió, pero anteriormente no se descubran lo que... Es que a veces resulta que los mismos cronistas, muchos de ellos, lo tengo anotado ahí en el libro, muchos cronistas, para no pelearse con los suyos, omitía las cosas y lo decía, para que no hubiese problemas. Y no decía la verdad de cómo eran los canarios. Si tú ves muchos cronistas que han hecho la historia, verás, tú lo piensas, lo analizas, lo meditas, dice, ¿cómo es posible que me digas que eran unos salvajes, que eran no sé cuántos, que no tenía cultura? Y cuando vemos ahora estos días que se han visto, que se están estudiando muchos lugares arqueológicos, en que se nota cómo es posible que en Artenara, en la cueva de la Estrella, aquel falo de luz que llega a la pared donde están todos los públicos, lleno de públicos, llega a ellos un falo de luz del cielo en solsticio de verano. ¿Cómo es posible de que la cueva de Cuatro Puertas, también el 21-22 de junio, llegue el primer rayo de sol al fondo de la cueva? Y que en el suelo haya cazoletas donde se vertía la leche y se vertía todas las cuestiones para dar gracias al dios Alcorac. No, y la misma cerámica que era de la más avanzada. Y si vemos cosas... Aquí. Este es Cuatro Puertas.
el primer rayo del sol que llega al fondo de la cueva. Sí, sí. Aquí vemos el nublo, y aquí vemos donde la cazoleta, donde se vierte la leche, arriba también en Pentaiga. Sí, la leche de las cabras blancas. Exactamente. Sí. Para dar gracias al Dios Alcoraz. ¿Cómo es posible? Entonces, que no me diga, esta es la contraportada. Porque como aún no tengo anotado, no tengo registrado el título del libro, no lo enseño, porque si no alguien me va corriendo y me lo quita. ¿No prende? Otro día lo presentaré yo la portada. No, sí, ahora ya para este próximo año, pero no quería yo dejar pasar, diríamos, este movimiento y estos descubrimientos y estos libros nuevos y estas investigaciones. Yo he invitado a varios arqueólogos a mi programa de radio, que son los martes a las 4 de la tarde. Y me ha dicho de que ahora no puede porque están haciendo los estudios pertinentes, porque le han dado ya unos plazos. Hicieron el primer cosas y ahora está haciendo el segundo estudio que está haciendo en esos lugares. Uno está en el sur, en Agüime, otro está por el norte, o está en otros lugares de Gran Canaria. Si alguien mira toda la isla de Gran Canaria, toda la isla de Gran Canaria es un yacimiento arqueológico. Yo le llamo, no le llamo así yacimiento, le llamo patrimonio canario, porque eso nos dejó nuestros ancestros. Es como si tu abuelo te deja una cosa y tú la cuidas, la mima, la quiere y no la abandona. Aquí se ha abandonado todo ese patrimonio que nos dejaron nuestros ancestros. ¿Comprende? Y la culpa tiene los concejales de cultura, los consejeros de cultura y así solamente todas esas personas que de cultura no tienen nada de ello. Porque si no, que coja lo que dice la UNESCO. Sí, te pondrá a tener un título universitario, pero si no conoces la historia y la geografía del lugar donde naciste, eres un analfabeto funcional. Muy fuerte, ¿verdad? Muy grave. Sí, no. Muy fuerte, ¿verdad? No, pero aquí sabemos lo que tenemos y tenemos lo que sabemos y algo más. O sea, en este sentido. Porque aquí nos quiere solo es carnavales, esto, lo otro. Cuando aquí se puede haber un sitio donde se puede ganar dinero, teniendo, como tiene en muchos lugares, como tiene Irlanda, como tiene el Reino Unido, como tiene en otros países, todo su patrimonio ancestral bien cuidado. ¿Comprende? Y que ahí van personas y explica la historia de aquel sitio. Porque la gente que va de turismo no va solamente a coger playa y sol. También quiere saber cómo vivían ese pueblo de ese lugar. Y aquí nos han ido quitando todas las cosas. ¿Comprende? Han quitado pues hasta cuestiones de ayuda a los estudios. ¿Comprende? Y eso no puede ser. Bien, pero yo lo que digo que personas como usted y otros que se vaya escribiendo, pero no ir repitiendo lo que sea cierto y en donde sea cierto. Mira, porque como decía Marioli cuando vino a presentar el libro que ella escribió, cómo había hechos que lo ponían en otro sitio o un sitio lo ubicaban en otro. En otro lugar, sí, pero eso no, pero por eso te digo. O sea que ir siendo más riguroso, ¿no? Además, aquí también pongo la historia de cómo se empezó a hacer la catedral de la forma de Gran Canaria, que se empezó a hacerse en 1497 y estamos en 2014 y aún no ha sido terminada. No, y la capilla de al lado, la del Sagrario. Que esa es la que falta. Sí, pero lo que pasa es que se empezó a trabajar y vieron allí, descubrieron... Pero que en otros lugares pero que ya hubiese sido terminada. Ya, pero que lleva un montón de años para la investigación de esa parte de la catedral. Ha sido ya investigada y todo. Pasó de que teníamos aquí la caja de ahorros, que era en la que ponía el dinero. Ya la caja de ahorros no existe.
Sí, pero puso el dinero, pero que se estaban investigando y a lo mejor no se adelantó. Yo el caso exactamente no lo sé, pero sé que cuando se empezó a trabajar encontraron restos y empezaron... Luego también tenemos cosas que debido al progreso, dicen que al progreso, pero estudios aquí en Gran Canaria hay para muchos ramas de la ciencia, botánico, geólogo, de todo. En la montaña de las Lobas se encontraron un volcán, la entrada de un volcán. Se recorrieron 35 metros y en ella encontraron dos cosas, una cucaracha ciega y eso que se hace para cuestiones, a ver si tengo por aquí, y es algo que es algo asombroso. Mira, una cochinilla sin pigmentos. Ajá. Allí, vivo. Y puedo enseñártelo, está aquí. Las dos cosas. Esta es la cucaracha ciega y esta es la cochinilla. Y aquí se encontraron también los huesos de ratas gigantes. Y aquí vemos una cosa, caminando por las paredes, sí. En la cueva. Tiene una longitud de 35 metros, la parte primera, porque hay otra parte segunda en la cual es más difícil. Ahí tendrá que usar unos aparatos especiales que investigue, porque aquello dice que es muy difícil entrar a ese sitio. Y tiene la edad, este volcán, ¿sabe cuántos años? 14 millones de años. O sea, casi desde el principio de la isla. 14 millones, es uno de los más antiguos del mundo entero. El que le gana es Australia. Es la parte contraria a nosotros. ¿Por qué? Fíjate bien, y viene a la cabeza. Aquí tenemos nosotros la cuestión pública, o sea, la parte de la mujer hacia abajo, el triángulo hacia abajo. Pero en Australia es al revés, hacia arriba. ¿Por? ¿Será la parte contraria? Sí, por lo contrario. Y yo te digo, y ahí el volcán más antiguo en Australia tiene 30 millones de años. Ajá. No, pues este fue al principio porque la isla data, ¿no? La primera erupción ya, diríamos, esto en la superficie aérea, ¿no? Porque ya empezaron sobre los 60, 70 millones de años que se calcula una isla con la otra, pero ya en la superficie es de hace 14 millones de hace 14 millones de años. Sería tú debes mirar de la isla. Un caso curioso. Las terrazas de Las Palmas, tú has oído nombrar de la terraza de Las Palmas, sí, que son las montañas. Lo que es terraza de Las Palmas es la erosión de lluvia. Y no, cuidado. Eso es lo que se llama terraza de Las Palmas son las que están en el rincón, que tiene unos 100 metros de altura. Bueno, sí, que se ha elevado, sí, pero... La cuestión en el Paseo de Chile y también en Barranco Seco. Sí, ¿no? Y la salida de Las Palmas. Barranco Seco. Sí, no, pero la salida de Las Palmas potabilizadora también es terreno, terraza... Sí, esa es Barranco Seco. Ahí donde está la... Yo digo... Y otra cosa también, que es estudio fantástico, lo tenemos en la isleta, que está pegada al mar, un volcán que se nota allí. Otro sitio, la playa de las Canteras, yendo hacia la Cícer. No oí nombrar el nombre de los lisos. Sí. ¿Qué son los lisos? No, los he oído nombrar, pero ahora mismo... Los lisos era una playa hace 126.000 años. Las mareas, lluvia y baja, fue atacando a una profundidad de 2 a 4 metros la arena y fue cogiendo el poro, y el cual se convirtió en cal. Y el cal se hizo cemento, y son las piedras que vemos allí. ¿Comprendes? Pues yo te digo, son cosas geológicas que tú lo ves y te quedas asombrado. Y luego seguimos más allá, por la parte de la calle Gravina, que está en Guanarteme, abajo de la playa,
vemos que hay un cambio climático planetario. Fíjese que la isla de Gran Canaria es como fuese de un estudio del planeta Tierra. Continente en miniatura, en parte de lo que se suele decir, o planetario ya, o bueno, es algo asombroso. Bien, pues todo eso es una cosa buena, que se vaya recogiendo y se vaya poniendo, diríamos, la parte... Mírala aquí. Ajá. Los lisos, y está ahí. Sí, allí en la misma playa. En la misma playa, sí. ¿Ve? Una playa de 111.000 años. Ajá. ¿Comprende? Y aquí pues te habla que es la cosa física, la química y el tiempo que tarda en hacerse piedra. ¿Comprende? Porque dice que es cuestión de que la subida y bajada de agua en los poros de la arena, que está situada a cierta profundidad, entre 2 y 4 metros, hasta el punto que se liberan carbonatos cálcicos, que actúan como cemento y origina las piedras. Sí. ¿Verdad que eso a la cuestión de geología, los que están estudiando geología, tú le dices eso y van a ellos a mirar, van a estudiar en el mismo sitio que lo tienen en las manos? Sí, que muchas veces lo tenemos, pero como no lo sabemos, muchas veces lo tenemos delante de los ojos, pero no lo sabemos apreciar. Exactamente. Y a eso es a lo que yo me refiero en términos general, de que todas estas investigaciones, todos estos descubrimientos, todas estas cosas se vayan poniendo y se vayan recogiendo ya con datos, como está ahí, científicos o con documentación, y que se vaya poniendo para ir conociendo nuestra verdadera historia. Y ya digo que con estos libros y con estas investigaciones del Risco Pintado y con todo esto del Museo Canario, que ya científicamente, con ADN, con el carbono 14, que es el estudio que se hizo, que se vaya poniendo las cosas en su sitio, en su tiempo y en su lugar. Pero es que tenemos en el Museo Canario, tenemos mucho material aún por analizar. Sí, que está recogido. Y debido a que como la crisis esta actual, ya a veces ellos no han podido, como tuvieron mucho tiempo en el cual los mismos empleados tuvieron que estar casi en el paro, porque casi cierra para siempre el Museo Canario. ¿Dónde están las cuestiones de las autoridades para poder, si no lo pueden llevar la gente privada, porque el Museo Canario es privado? ¿Por qué no el gobierno canario o el cabildo o quien sea no apoya al Museo Canario? Bueno, el cabildo sí lo apoya, lo que pasa es que a lo mejor no será con toda la contundencia que se podría decir por eso mismo, con la ayuda pertinente. Porque ahí hay cosas, ya te digo. Y hay almacenadas sin clasificarse una cantidad. Bueno, Jesús, cuando se hizo la carretera del sur, ahí se descubrieron más de 100 momias y las pusieron en un sitio que se llama Lomo Perera. Y a mí me mandó unos chicos hace ya muchísimos años, y la carretera ya lleva muchos años ya, me dieron una colección de fotografías que te ponen los pelos de punta, porque habían roto el local, aquella chabola que hicieron, habían entrado, habían abierto los paquetes y se habían robado muchas cosas de allí, todavía sin investigar. ¿Comprende? Sí. Y lo tengo en el libro también, fotos de ese acto. Sí, pero que no era el sitio ese. Y otra de las cosas que dicen los historiadores, los arqueólogos, no coger y quitar las cosas, sino que vaya un científico para que sepa dónde estaba y cómo estaba. Y si vamos al barranco de Silva, en Telde, porque hay dos barrancos de Silva, tú sabes que está el barranco de Silva en Guía,
y el Barranco de Silva en Telde, porque estuvo Diego de Silva en los dos sitios. Pues bien, el de Telde es algo vergonzoso. Ahí Tagoror, varios Almogarén, donde se hacía la cuestión de los actos religiosos, abandonados y destrozados. ¿Comprende? Las inscripciones de un señor ahí en Telde, aquellos los que estuvieron allí asombrados. Artenara, que había 800 y pico, en el año 2000 a esto le quedaban unas 30 bien cuidadas. ¿Dónde está lo del resto? Todo destrozado. Sí, es una pena porque... Y luego en Galda también, igual. Y luego me hacen la cueva pintada de Galda, que destroza. En vez de retocar un poco, o bien de estar ahí, lo que hicieron es, todo lo hicieron al revés. Y habían 3 cuevas, no una, 3 cuevas. La cueva pintada, que era la cueva, se llamaba la cueva Majek, donde se hacían los actos al dios Alcorac. Al lado era la cueva de las Arimaguadas, de las Vestales, que cuidaba el templo. Y al otro lado era la cueva de la Estrella, donde se hacían los honores a los difuntos nobles y a los guerreros que fueron héroes. Ahí se hacían las ceremonias religiosas, como homenaje a ellos. Después de estar en los lavaderos, que estaban en la costa, pues esos sitios era para llevarlos después a la cueva, y ahí lo enrollaba en tejido, en cuestiones, y eso, o en pieles, que fuese el linaje de la persona, y luego se llevaba a enterrar a una cueva. Se nos va acabando el tiempo, pero lo emplazo esto para la publicación del libro. Hombre, yo cuando quiero, cuando presente este libro, porque tendrá más de 100 fotografías. Sí, documentación gráfica en este caso y documentación de investigaciones. Tú debes mirar, aquí tengo un dibujo de Artemis Semidad. Sí, y yo me estoy recordando los cronistas luego, también, que están investigando en los pueblos. Y también tengo la historia de la Virgen del Pino. Sí. ¿Comprende? Que la gente lo vea, y que hubo 2 imágenes las cuales se veneraban en terror, hasta que un obispo ordenó que la imagen que estaba en el árbol fuese enterrada, y está solo la actual. Bien, ¿y hay documentación de eso? Sí. Pues eso es lo que... Sí. Oye, Jesús, yo en ese sentido, y aquí tengo el nombre del obispo que mandó a enterrar a esa imagen. Bien, pero que... La cual estuvo en el árbol 123 años. Bien, que se nos va el tiempo. Que yo lo que me refiero, que toda esta parte que conocemos y tenemos documentación, que la vayamos poniendo. Pero después la otra parte, que antes de, diríamos, de escribirse todas estas cosas, aunque una no muy cierta, sea la arqueología, y que la arqueología, lo mismo que la prehistoria, se escriba a través de todos esos restos. Mira, la palabra prehistoria, sí, no me gusta usarla, porque es la historia de un pueblo, no la prehistoria, porque me habla que la historia comienza desde cuando empieza a escribirse. No, sí, señor, la historia está desde antes. Bien, es la historia. Bien, pero a lo que me refiero es en ese sentido, que como no tenemos documentos escritos, no hay hoy día fotografías, dibujos, pinturas, no hay, entonces sea a través de los restos que podamos construir, diríamos, nuestra historia. Hombre, nuestra prehistoria. Tú sabes bien que don Francisco Trajano decía que leer y luego cernir, porque todo no es verdad. Lo que uno piensa y medita y reflexiona es lo que hay que hacer. Y yo he hecho leer todo y luego irlo cerniendo, y coger lo bueno
porque hay cosas de muchos historiadores que te hablan del pueblo canario como salvaje, ignorante, y habla de los nuestros, siendo canario. No Bien. doy el nombre porque no quiero a nadie, pero es así. Porque muchas veces el desconocimiento nos ha ido llevando a eso, y esto es lo que a través de estas, diríamos, aportaciones que se estén haciendo a la historia de Gran Canaria, pues se vayan concretando y sea rigurosa, diríamos todo eso. Hombre, yo intento, muchas gracias. Intento que sea rigurosa. Muchas gracias por... Para mí ha sido un placer venir aquí y hablar sobre la historia de nuestra tierra, porque merece ser, además, investigada por cada uno de nosotros, porque podemos hablar con nuestros abuelos, los que tengan abuelos, porque es una biblioteca viva, y ellos nos pueden decir lo que su abuelo le dijo, que ya son casi 100 años después. Sí. Vale, pues muchas gracias, y a todos ustedes, gracias por su atención y hasta la semana próxima. Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos 7 corazones con un solo palpitar, 7 viejas esperanzas que se extinguen en el mar, 7 gritos desgarrados para quien quiera escuchar.